Muy bien. Hemorragias cerebrales. ¿Ya? Vamos aquí a hablar del ACV hemorrágico. ¿Ya? Las causas más frecuentes, las hemorragias hipertensivas y la hemorragia subaracnoidea neurismática. ¿Ya? Dentro de los accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Los ACV hemorrágicos representan el 20%. ¿Cuál es el otro 80% de accidentes cerebrovasculares? Eso corresponde al ACV isquémico, ¿ya? Que es tema de neurología. ¿Ya? La hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral es preferentemente causada por ruptura de arterias situadas en la profundidad del cerebro. Más que ruptura de arterias, son rupturas de formaciones aneurismáticas, ¿ya? De las arterias profundas, o sea, las arterias perforantes que nutren los núcleos profundos del cerebro. ¿Ya? La sintomatología va a depender de la localización, el tamaño de la hemorragia. Si sospechamos de un ACV hemorrágico, de un sangrado intracraneal, sea este intraparenquimal o sea hemorragia subaracnoidea, la prueba diagnóstica de elección, ya cuando se sospecha de esto, es una tomografía cerebral sin contraste. ¿Ya? Entonces, si sospechamos ACV hemorrágico, prueba de elección o para valoración inicial es la tomografía cerebral sin contraste. Esa es pregunta de examen, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas de hemorragias cerebrales? ¿Ya? Tenemos a la cabeza el ACV hemorrágico hipertensivo o hemorragia hipertensiva. Esta es la más frecuente de todas. En segundo lugar, tenemos la hemorragia subaracnoidea producida por la ruptura de aneurismas cerebrales. Y otras causas que vamos a tener allí, malformaciones arteriovenosas del cerebro, vasculopatías, coagulopatías, hemorragias asociadas a tumores cerebrales, abuso de drogas o las secundarias a infartos venosos. ¿Ya? Vamos a hablar de las dos más importantes y las dos más preguntadas en los exámenes de residencia. Hemorragia hipertensiva y aneurismas cerebrales. En lo que respecta a la hemorragia hipertensiva, ¿ya? Vamos a tener de que la localización más frecuente es en las zonas profundas del cerebro, ¿ya? O sea, los ganglios de la base, cápsula interna y el tálamo. ¿Ya? Esas son las zonas que se comprometen con mayor frecuencia. ¿Ya? Y dentro de esos núcleos profundos, la localización más frecuente de todas es el putamen, ¿ya? La hemorragia putaminal. ¿Ya? Esa es la más frecuente de todas. Seguido de estas, después de estas estructuras profundas, las que se comprometen después en frecuencia van a ser el cerebelo y el tronco encefálico. ¿Ya? Esas son las zonas cerebrales que se comprometen con mayor frecuencia por ACVs hemorrágicos hipertensivos. Y como lo había mencionado en la clase, al principio de la clase, ¿ya? En lo que respecta a la vascularización, ¿ya? Recordemos de que estas zonas se nutren por circulación o por irrigación de arterias perforantes, ¿ya? Perforantes de la cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Estos vasos perforantes se caracterizan por ser vasos de pequeño calibre, de pequeño diámetro, ¿ya? Y con el aumento continuo de la presión arterial, ¿ya? O con una presión arterial no controlada o mal controlada, ¿ya? Con el tiempo esos pequeños vasos perforantes desarrollan microaneurismas, ¿ya? Microaneurismas, que se conocen como los microaneurismas de Charcot-Bouchard, ¿ya? Ya llega un momento, pues, de que esos microaneurismas, ante la presión descontrolada o mal controlada, se rompen, ¿ya? Y por consiguiente sangran en estas estructuras profundas, ¿ya? Que son el putamen, la cabeza, ¿ya? Después le sigue el globo pálido, brazo posterior de cápsula interna, tálamo, cabeza y núcleo caudado. ¿Ya? Esta es la localización más frecuente de todas. Después ya le sigue el cerebelo, la protuberancia. ¿Ya? Muy, 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 muy raro que los hematomas o las hemorragias hipertensivas sean lobares. ¿No? Anamnesis o caso, o si lo preguntan como caso clínico, generalmente siempre les van a mencionar paciente hipertenso,
o hipertensión arterial mal controlada. Tienen como ese es el antecedente más importante para desarrollar un ACV hemorrágico hipertensivo. ¿Ya? Eso siempre, en cualquier caso clínico, lo van a preguntar. Y recuerden de que la localización es profunda, ¿ya? En núcleos profundos. Y se debe a la ruptura de microaneurismas, denominados microaneurismas de Charcot-Bouchard. Localizaciones, como les mencioné, putamen, la más frecuente. ¿Ya? De ahí le sigue globo pálido, tálamo, cerebelo, protuberancia. ¿Ya? Esas son las más frecuentes de todas. ¿Ya? Generalmente en las preguntas de residencia preguntan ¿cuál es la localización más frecuente? Y la localización más frecuente, lo vuelvo a repetir, es el putamen. ¿Ya? Si no les viene el putamen, lo van a preguntar como ganglio basal, ¿ya? O como núcleo lentiforme. Así lo van a preguntar. ¿Ya? Pero esa es la localización más frecuente de todas. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea puede tener dos orígenes, o puede tener dos causas, generalmente. Traumática y no traumática, o espontánea, que también se le denomina la no traumática. Aquí presten mucha atención a lo que voy a decirles, ¿ya? Porque eso también lo preguntan. Si en un examen preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea? Solamente a secas, así nada más. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea? Ahí la respuesta es el trauma, el TEC, el traumatismo encefalocraneano. ¿Ya? Esa es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Pero si les preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea no traumática? O la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea. Si les preguntan bajo ese tenor, bajo ese enunciado, allí la cosa cambia. ¿Ya? Ahí no es el trauma. Ahí la causa más frecuente de HCA espontánea es la ruptura de un aneurisma cerebral. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? Esto sí lo preguntan. ¿Ah? Entonces eso sí, recuerden. ¿Ya? La HCA se define como presencia de sangre en el espacio subaracnoideo o en el sistema ventricular, donde habitualmente solamente hay LCR. A veces, cuando uno dice sistema ventricular, también lo denominan como hemorragia intraventricular. También es factible esa denominación. ¿Ya? Hay que recordar cómo es la clínica de una hemorragia subaracnoidea aneurismática. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas, como todo accidente cerebrovascular, es inicio súbito. ¿Ya? Y el paciente reporta como el inicio de un dolor de cabeza súbito, intensa, como el peor dolor de cabeza de su vida. Se asocia a vómitos, trastorno del sensorio, puede acompañarse de dolor cervical, otofobia, también se asocia a déficit de pares craneales, hay déficits neurológicos focales, hemorragia de oculares, ¿no? Donde la más representante es el síndrome de Terson, que es la hemorragia del vítreo, ¿ya? Por si acaso. Puede producir también muerte súbita, ¿ya? Y las complicaciones más importantes, o las complicaciones neurológicas más importantes de la HCA neurismática, es la hidrocefalia, el resangrado y el vasoespasmo, ¿ya? Estas son las tres complicaciones neurológicas más importantes. Hidrocefalia, resangrado y vasoespasmo, ¿ya? Otra cosa que también tenemos que recordar es respecto al patrón de sangrado, ¿ya? Esto voy a adelantarlo aquí un poco. Las cisternas subaracnoideas, ¿ya? O peritroncales, también que le dicen, perimesencefálicas, peripontinas, generalmente ahí es donde se produce el sangrado, como acá en este esquema, ¿no? Esto es sangre. ¿Ya? Miren, sangre alrededor del mesencéfalo, en la cisterna silviana. Generalmente ahí es el patrón de sangrado cuando se produce un HCA
aneurismática. Hay que diferenciarlo siempre de una HCA traumática, donde el patrón de sangrado es en los surcos, como a este nivel, miren. ¿No? Eso también otra característica o otra diferencia radiológica, ¿no? Que hay que siempre recordarlo. La HCA espontánea o aneurismática generalmente sangra a nivel de las cisternas subaracnoideas. ¿No? Y la HCA de origen traumático generalmente es a nivel de los surcos cerebrales, ¿no? Por si acaso. Es otra diferencia que hay frente a la hemorragia subaracnoidea traumática. Muy bien. Entonces, la HCA como aneurismática, como su mismo nombre lo dice, se debe a la ruptura de un aneurisma, ¿no? A la ruptura de un aneurisma intracraneal. La localización más frecuente de los aneurismas cerebrales es a nivel de las arterias que forman parte del polígono de Willis. ¿Ya? Para cuestiones de examen, ¿ya? Si les preguntan, ¿cuál es el aneurisma más frecuente de todos? El aneurisma más frecuente de todos es el aneurisma que se localiza a nivel de la arteria comunicante anterior. Ese es el más frecuente de todos. En segundo lugar, el aneurisma de la comunicante posterior. Y en tercer lugar, el aneurisma de la cerebral media. ¿Ya? Por si acaso, en respecto a aneurismas cerebrales. Ahora, quería acá hacer un déficit de pares craneales. ¿Ya? El par craneal que se compromete con mayor frecuencia, ¿ya? En una HCA aneurismática, es el tercer par craneal. Pero no tanto que sea por la misma HCA, sino por la localización del aneurisma. ¿Ya? Habíamos mencionado de que el segundo aneurisma, la localización o la segunda localización más frecuente es la comunicante posterior. El aneurisma que nace de la comunicante posterior puede producir una neuropatía compresiva sobre el tercer par craneal. Entonces, otro dato, otro dato u otra pepa, otra pregunta que puede ser para examen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de la clínica, lo que tienen que recordar, porque esto sí les puede poner inicio súbito, cefalea intensa, como el peor dolor de su vida, ¿ya? Vómitos, cervicalgia, botofobias, entonces eso siempre les va a venir. Generalmente se afecta entre 40 y 60 años, ¿ya? Lo que respecta al rango de edad, ¿ya? Bueno, hay factores de riesgo, ¿no? Para HCA, ¿no? Algunos hábitos, ¿no? Tabaquismo, alcoholismo, uso de drogas simpatomiméticas. La hipertensión también es un factor de riesgo. Raza y género, afecta con mayor frecuencia a mujeres, ¿ya? Una proporción más o menos de 2 a 1 aproximadamente. Raza afecta con mayor frecuencia a pacientes de raza negra. Si hay historia previa de aneurismas cerebrales, antecedentes familiares, síndromes genéticos, como el síndrome de Marfan, el riñón poliquístico también son factores de riesgo para aneurismas cerebrales. Hay una escala clínica que sirve para catalogar o darle gravedad a una HCA aneurismática, que es la escala de Hankins. ¿Ya? Grado 1, 2, 3 y 4 y 5. Grado 1, grado 2 y grado 3 se clasifican como HCAs de bajo grado. Y grado 4 y 5 se las engloba como alto grado. ¿Ya? Esto, la verdad, nunca he visto que lo pregunten en exámenes de residencia, pero allí les dejo la escala para que se la aprendan, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? También está la escala de la Federación de, de la World Federation, de la Federación Mundial de Neurocirugía, ¿ya? Que toma en base la escala de coma de Glasgow. ¿Ya? También lo clasifica en grado 1, 2, 3 y 4 y 5, ¿no? Pero acá agrega un grado 0. Grado 0 se refiere al paciente que tiene aneurisma, pero no se ha roto, o sea, no tiene HCA, ¿ya? Por si acaso. Grado 0, o sea, aneurisma no roto, le ponen 0. Grado 1 para arriba, aneurismas que se han roto. No lo han preguntado tampoco en los exámenes de residencia, pero ahí les dejo por si acaso.
Si ustedes me preguntan, tutor, y entre el Hanges y el Warfare, ¿cuál me recomienda que me la aprenda? Aprendas el Hanges, ya, por si acaso. No lo han preguntado, pero allí se los dejo. Después tenemos la escala de Fisher, que es una escala tomográfica para valorar el grado de sangrado. Clasifican de Fisher 1 a Fisher 4. Fisher 1 cuando no hay sangre en la tomografía. Grado 2 hay sangre difusa, pero el coágulo no es tan grande. Grado 3 cuando ya hay gran sangrado en el espacio subaracnoideo, ¿no? Coágulos grandes, densos. Y grado 4 cuando se tiene HC y se acompaña de un hematoma intracerebral o intraventricular. ¿Ya? El Fisher, la utilidad más que todo del Fisher es para la predicción de vasoespasmo. ¿Ya? Yo les había mencionado de que existen tres complicaciones para el desarrollo de, tres complicaciones importantes del HCA neurismático. El resangrado, el vasoespasmo y la hidrocefalia. De todos estos, la que más se asocia a vasoespasmo es el grado 3, ¿ya? Por si acaso. El grado 3 de Fisher es la que más se asocia a vasoespasmo porque es la que presenta mayor sangrado a nivel cisternal. Entonces ahí tenemos un grado 1, ¿no? Donde no se manifiesta mayor sangrado subaracnoideo, grado 2, donde tenemos aquí sangre en el espacio subaracnoideo, son coágulos pequeños. Este es un grado 2, miren, compárenlo con un grado 3, miren, sangrado mucho mayor, ¿no? Coágulos más abundantes en el subaracnoideo. Y grado 4 cuando presenta pues hemorragia intraventricular o hematoma intracerebral, ¿no? Como en este caso. Este es un grado 4. Hay hematoma interhemisférico, hematoma frontovasal, hemorragia intraventricular, ¿no? Y esto, por ejemplo, se debió a la ruptura de un aneurisma de la comunicante anterior, que es la localización más frecuente de los aneurismas cerebrales, la comunicante anterior. Segundo frecuencia, comunicante posterior, y tercera frecuencia, cerebral medio. Acá tenemos pues técnicas de imagen, ¿no? Ahora ya tenemos bastante tecnología para poder hacer esto, el diagnóstico adecuado, ¿no? Acá tenemos un angioten en reconstrucción en 3D, ¿no? Que muestra acá la presencia de este aneurisma, ¿no? Comunicante anterior, ¿no? Y se observan pues los demás vasos cerebrales, ¿no? Acá tenemos la carótida, la bifurcación carotídea en cerebral anterior, cerebral media. Acá tenemos las vertebrales, la basilar, las cerebrales posteriores, ¿no? Ahora las reconstrucciones con angiotomografía nos permite hacer eso, ¿no? Nos ayuda bastante para el diagnóstico y también para el manejo, ¿no? Otro examen importante, aquí tenemos la angiografía cerebral, ¿no? Que muestra, por ejemplo, este aneurisma del nacimiento de la comunicante posterior, ¿no? Y cómo se lo ve intraoperatoriamente, ¿no? Acá esta es la arteria carótida y miren cómo se ve acá el aneurisma, ¿no? Es un aneurisma del nacimiento de la comunicante posterior. Y esta estructura que ven por aquí, ¿sí? Es el tercer par craneal. Miren cómo hay la relación por muy contiguos los aneurismas de comunicante posterior, cómo pueden comprimir o afectar al tercer par craneal. Ya. Entonces, conceptos claves que tienen que recordar de hemorragia subaracnoidea. Número uno, la clínica. ¿Ya? ¿Cómo son las manifestaciones clínicas de este problema? Recuerden que es inicio súbito. Siempre te lo van a presentar como inicio súbito y con una cefalea intensa, el peor dolor de su vida. Se acompaña de rigidez de nuca, ¿ya? Siempre mencionan ese dato también, rigidez de nuca, ¿ya? Trastorno del sensorio, ¿ya? Y de ahí, bueno, te pueden acompañar las demás cosas, ¿no? Trastorno de pares craneales, etcétera, ¿ya? Pero generalmente siempre ponen esas tres características: inicio súbito, cefalea como el peor dolor de su vida y rigidez de nuca. Entonces, cuando tenemos ya la sospecha, te presentan esto como cuadro clínico, ¿qué es lo siguiente a hacer? La primera medida que tenemos que tomar frente a la sospecha de una hemorragia subaracnoidea, como todo o como cualquier tipo de ACV hemorrágico, lo primero que tenemos que hacer es solicitar una tomografía cerebral sin contraste. Sin contraste. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer. En la tomografía veremos si es que el paciente tiene o no sangrado. ¿Ya? Si se confirma
por tomografía de que ese paciente tiene hemorragia subaracnoidea, ¿ya? El siguiente paso será diagnosticar cuál es el origen de esa hemorragia. Y como habíamos mencionado de que la causa más frecuente de HCA espontánea son los aneurismas, estaremos en la obligación de descartar que este paciente tenga o no aneurisma. Entonces, la siguiente medida, una vez confirmada la presencia de HCA por TAC cerebral sin contraste, lo siguiente será hacer un estudio de los vasos sanguíneos cerebrales. Y esto lo podemos hacer básicamente mediante dos estudios, o una angiotomografía cerebral, que es una tomografía de los vasos sanguíneos cerebrales, y estos ya son estudios que se hacen con contraste, o la otra alternativa es hacer una angiografía cerebral. El gol estándar diagnóstico para un aneurisma cerebral es la angiografía cerebral, ¿ah? Que era este estudio que les había puesto aquí. Esta es una angiografía y es el gol estándar, ¿ya? Por si acaso. Y si sale positivo para aneurisma, ya, si tiene HCA, le hicieron un angioten cerebral o una angiografía y se confirmó aneurisma. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es tratar o excluir al aneurisma de la circulación cerebral. Hay que tratar el aneurisma. ¿Y cómo se puede tratar el aneurisma? Se puede hacer por dos vías. O se puede hacer por cirugía abierta, que implica hacer una craniotomía y llegar hasta la zona del aneurisma y colocar un clip, ¿ya? Eso se conoce como clipaje del aneurisma. Esa es una de las formas. Y la otra forma es hacerlo por vía endovascular, ¿ya? Que consiste en la aplicación de catéteres a través de la arteria femoral o la arteria radial, ¿ya? Entonces, esos son los dos tratamientos actuales y disponibles para el tratamiento de un aneurisma cerebral. El clipaje del aneurisma, ¿ya? O la embolización por métodos endovasculares. Cualquiera de las dos formas son opciones de tratamiento válidos, ¿ya? Ahora, supongamos que ya viene un paciente con toda la clínica. Cefalia súbita, trastorno del sensorio, rigidez de nuca, toda la clínica clásica de una HCA. Le hacemos la tomografía cerebral. Y en la tomografía no se identifica sangrado, que puede pasar, o sea, puede ser un Fisher 1. Pero tenemos nosotros la alta sospecha de que ese paciente tiene HCA, pero la tomografía no lo ha detectado. El siguiente paso, en este caso en particular, es realizar una punción lumbar, ¿no? Una punción lumbar. Y en la punción lumbar, cuando hagamos el examen de líquido cefalorraquídeo, se confirmará o descartará que el paciente tenga o no HCA. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en una punción lumbar con un paciente que tiene HCA neurismática? Número uno, las características del líquido cefalorraquídeo, santocromía. Y cuando hacemos el estudio celular, vamos a encontrar la presencia de crenocitos, ¿ya? Esos son dos hallazgos que vamos a encontrar en un paciente que tiene punción lumbar positiva para HCA neurismática, ¿ya? Y si sale positivo, después nuevamente al paciente pues se le hará todo lo que les acabo de mencionar. Una angiotomografía o una angiografía, y si se confirma el aneurisma, excluir al aneurisma de la circulación, ¿ya? Eso es lo que deben de saber, ¿ya? Para fines del examen de residentado médico. Para fines de residencia médica, eso es lo que tienen que saber sobre los aneurismas cerebrales y la HCA aneurismática, ¿ya? Otro punto importante que también ustedes deben de conocer es respecto al vasoespasmo. El vasoespasmo es una de las principales complicaciones del HCA aneurismática y es responsable de la mayor cantidad de morbimortalidad por esta enfermedad, ¿ya? El vasoespasmo es el que tiene la mayor carga de morbimortalidad por HCA aneurismática. Lo que tienen que saber respecto al vasoespasmo es de que no se presenta inmediatamente al sangrado. Generalmente, el vasoespasmo se presenta a partir del tercer día de sangrado, ¿ya?
A partir del tercer día de sangrado se produce vasoespasmo. Es casi excepcional que el paciente tenga vasoespasmo el primer o segundo día, ¿ya? Generalmente, casi siempre, es a partir del tercer día. Y puede presentarse hasta el día 21 de producido el sangrado. Es decir, que entre el día 3 y entre el día 21 puede presentarse vasoespasmo, ¿ya? El pico máximo de incidencia de vasoespasmo, ¿ya?, se da entre el sexto y el octavo día, ¿ya? Es otro dato que también tienen que recordar, ¿ya? Muy bien. El resangrado, que es otra de las complicaciones que se producen en HCA aneurismática, puede presentarse en cualquier momento, ¿ya? Y la mortalidad por resangrado también es alto, ¿ya? También es alto, aproximadamente el 50% de mortalidad después de producir un sangrado. Un resangrado tiene casi un 50% de mortalidad, ¿no? Pero entre el resangrado y el vasoespasmo, el que es más probable que ocurra entre esos dos es el vasoespasmo, ¿no? La hidrocefalia, que también es otra de las complicaciones neurológicas, puede presentarse en cualquier momento también de la evolución del HCA. Puede presentarse inmediatamente, producir el sangrado, como hidrocefalias tardías, ¿ya? Y el tipo de hidrocefalia de una HCA aneurismática es una hidrocefalia comunicante, ¿ya? Por si acaso. Ya vamos a ver cuando hablemos más adelante ahorita de hidrocefalias sobre la fisiopatología, ¿ya? Muy bien. Entonces, para cerrar ya este tema de ACVs hemorrágicos, conceptos claves que ustedes deben de saber de cara al examen de residencia médica. Los ACV hemorrágicos, ¿ya?, el factor de riesgo más importante de todos, hipertensión arterial, ¿ya? Hipertensión arterial. Localización más frecuente de los ACV hemorrágicos hipertensivos, putamen, ¿ya? Segundo lugar, tálamo. Tercer lugar, cerebelo. Cuarto lugar, protuberancia. O sea, zonas que se nutren de arterias perforantes, ¿ya? HCA aneurismática, ¿ya? Localización de aneurisma. El primero más frecuente, comunicante anterior. El segundo más frecuente, comunicante posterior. El tercero más frecuente, cerebral medio, ¿ya? Clínica. Cefalea súbita, intensa, el peor dolor de su vida. Se acompaña de rigidez de nuca, trastorno del sensorio. Examen de elección para el diagnóstico de los ACV hemorrágicos y la hemorragia subaneurismática y la HCA aneurismática, la tomografía cerebral sin contraste. Complicaciones más importantes neurológicas de la HCA aneurismática, el resangrado, el vasoespasmo y la hidrocefalia. Si hablamos de vasoespasmo, puede producirse entre el tercer día hasta el día 21 de producir el sangrado, con un pico de incidencia máxima entre el sexto y el octavo día, ¿ya? Tratamiento de un aneurisma cerebral diagnosticado es la exclusión de la circulación, ¿ya?, que se puede lograr por tratamientos endovasculares o se puede lograr por cirugía abierta mediante clipaje de aneurisma, ¿no? Eso es lo que les pueden preguntar en el examen de residencia. Hay temas más complejos, cuestiones por discutir, respecto al tratamiento. Hasta ahora no hay un consenso respecto al clipaje o respecto al tratamiento endovascular, cuándo embolizar, cuándo clipar. Hasta ahora son temas todavía que se mantienen en estudio, controversia. No voy a ahondar en eso, porque hasta eso es motivo de congresos, hasta ahora se hacen congresos, estudios multicéntricos respecto al clipaje, respecto a la terapia endovascular. Pero lo que deben de saber es que puede ser tratado por ambas vías, ¿ya? Y lo que se tiene que lograr, independientemente de la vía, es la exclusión del aneurisma de la circulación, ¿no?